¿Alguna vez se ha preguntado cuán provechoso o conveniente podría resultar el convertirse en un discípulo de Jesucristo? Muchas personas no quieren ser discípulos de Cristo porque piensan que es algo muy duro, muy difícil o incluso hasta imposible de lograr. Pero cuando observamos las grandes ventajas, los provechos, las bendiciones asociadas al discipulado de Jesucristo, sin duda alguna no lo pensaremos mucho, sino que desearemos o incluso llegaremos hasta luchar por convertirnos en discípulos de Cristo. Bienvenidos a la lección del día de hoy, donde estaremos considerando los beneficios relacionados al discipulado cristiano. Y me salvó por su gracia tierna. Existen dos tipos de recompensas asociadas con el discipulado cristiano. Las primeras están muy relacionadas con el presente mundo o el presente estado en el que vivimos. Las segundas están más relacionadas con nuestro futuro espiritual o con el estado en el que quisiéramos llegar a estar. Así entonces, para comenzar nuestra lección, analicemos en primer lugar las bendiciones o los beneficios que nos ofrece el ser discípulos de Cristo en nuestro presente. Jesucristo ofrece muchas bendiciones al presente que difícilmente pudiera darnos cualquier hombre o cualquier filosofía, por buena o importante que ésta pudiera llegar a ser. Y para comenzar, veamos lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y entre los versos 31 al 33, donde se dirige precisamente a sus discípulos con las siguientes palabras. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto en el que el Señor Jesucristo dirige estas palabras, se está refiriendo precisamente a aquellas necesidades básicas con las que todo ser humano requiere en dado momento. Pero Jesucristo nos estimula al manifestarnos que Él tiene gran cuidado por nosotros, y no solo desde el punto de vista espiritual, pero además desde el contexto personal o material. El Señor nos promete el sustento básico o necesario para poder sobrellevar en este mundo. Esto, por supuesto, no significa que en dado momento no atravesemos por dificultades, por pruebas, e incluso en dado momento por carencias en muchos aspectos de la vida. Pero lo que el Señor nos promete es que siempre tendrá el cuidado necesario para con nosotros, proveyéndonos de todo aquello que podamos necesitar para vivir en este mundo. Y no es raro porque también en el Antiguo Testamento el mismo Señor a través del proverbista manifestaba que no había justo en la tierra o sobre la faz de la tierra quien mendigara el pan. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 27, el Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos con las siguientes palabras. La paz os dejo, mi paz
os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Le invito para que por favor abra el periódico en el día de hoy. O si usted lo prefiere, escuche las noticias en la radio o en la televisión. Lo que hallará allí seguramente será una enorme maldad o perversidad en muchos aspectos. Sin embargo, Cristo nos ofrece paz y sobre todo en estos momentos de apremio, de dificultad, de miedo que en dado momento la misma sociedad pudiera producirnos. Así entonces, Cristo no solo ofrece bendiciones desde el punto de vista material, pero incluso también desde lo emocional o lo psicológico. Y para redondear esta idea, veamos lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y en el versículo número 11, donde nos alienta, donde nos anima a ser sus discípulos con las siguientes palabras. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En momentos de tristeza y de dolor por los que en dado momento todos pasamos, Cristo nos ofrece el gozo tan necesario para que de esta forma podamos sobrellevar la tribulación en que podamos estar. Ustedes y yo sabemos que muchas veces nos vemos abocados a las aflicciones o a las penas que, si nos descuidamos en ello, pueden sumirnos en la melancolía o incluso en la ansiedad. Sin embargo, Cristo nos acompaña con su paz y con su gozo para que de esta manera podamos superar esos momentos tan duros, tan apremiantes y tan difíciles que pueda traer la vida. Así entonces, podemos observar que nuestro Señor Jesucristo ofrece grandes estímulos y poderosas motivaciones desde el punto de vista presente para todos aquellos quienes quieran ser sus discípulos. Bendiciones o beneficios que van desde lo material, pasando por lo emocional o incluso hasta lo psicológico. Sin duda alguna, ser discípulo de Jesucristo es una gran bendición para todos aquellos que lo somos. Pero además de las bendiciones presentes que el Señor Jesucristo nos ofrece como sus discípulos, existen también grandes bendiciones a posteriori, es decir, en el futuro, tal vez cercano o en el lejano, como sea, Cristo nos ofrece grandes estímulos desde el punto de vista espiritual también. Y para poderlo entender de manera correcta, permítanme explicarlo de esta forma. El pecado, mis hermanos y amigos, queridos amigos oyentes, nos aparta o nos aleja de la presencia del Señor y nos pone en una condición terrible desde el contexto espiritual, por supuesto. Abramos lo que dice el profeta Isaías en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 59 y en el versículo 2, donde el profeta llamaba la atención de su pueblo con las siguientes palabras. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Como podemos observar, es terrible la condición espiritual en la que se encuentra el pecador. Sin embargo, cuando nos hacemos discípulos de Jesucristo, somos perdonados de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad que en dado momento pudiéramos haber cometido. Y la prueba de esto mismo la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y en el versículo 38,
cuando leemos las siguientes palabras. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. Como podemos observarlo, el Señor ofrece a sus discípulos el perdón. Y usted, mi amigo oyente, puede obtenerlo hoy mismo, si decide seguirle, por supuesto. Y es que al ser perdonados, somos rescatados del mal, y de esa manera seremos salvos de la ira venidera, tal como podemos leerlo en Romanos capítulo 5 y en el verso número 1, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, manifestó las siguientes palabras. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo escuchó bien? Los discípulos de Cristo tenemos paz para con Dios. No solamente esa paz de la que hablamos al principio de nuestra presentación, que sobrepasa todo entendimiento, la paz en el presente, pero también y sobre todo la paz en el futuro, la paz en la eternidad, al heredar de parte de nuestro Dios el tan anhelado paraíso, la tan deseada salvación. Así que, a manera de conclusión, podríamos decir que si bien es muy cierto que el ser discípulos de Jesucristo trae o conlleva en sí mismo un costo enorme, como observaremos en una próxima lección, debemos decir también que es peor el no llegar a ser discípulos de Cristo. Hay mayores implicaciones en no convertirnos en uno de ellos. El Señor Jesucristo mismo ha estimulado el discipulado en su nombre con grandes o poderosas razones, tanto en el presente que tenemos como en el futuro que sin duda alguna nos espera. Y por ello deberíamos convertirnos prontamente en sus discípulos. Amigo y amiga que me escuchan, no descarten la posibilidad hoy mismo de convertirse también, como muchos de nosotros y como este servidor, en discípulos del Señor. Tras ello, hay grandes bendiciones, hay poderosas razones, hay enormes beneficios de los cuales usted también podría gozar si así lo quisiera. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo en Cristo el Señor grandes bendiciones. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.